Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta y con muchísima curiosidad. Ya saben que en este canal nos encanta traerles las últimas novedades, los chismes más jugosos y las revelaciones que nadie se espera del fascinante universo de la televisión turca. Y créanme, lo que vamos a desvelar hoy es asterisco de esas noticias que nos dejan pensando, que nos sacan una sonrisa y que, sobre todo, nos demuestran que detrás de las cámaras, las historias de amor y las amistades siguen escribiéndose, a veces de formas inesperadas. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Serkan Ayolu y de unas declaraciones que ha hecho, unas palabras sobre su CEO protagonista, la talentosa Özge Gürel, que han causado una sorpresa total . Y cuando digo total, es porque realmente ha pillado a muchos por sorpresa, a nosotros incluidos. Muchos de ustedes nos han estado pidiendo que hablemos de esto, que analicemos qué hay detrás de estas palabras, y aquí estamos, listos para desgranar todo. Antes de sumergirnos en este fascinante tema, si todavía no lo has hecho, te animo a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ni una sola de nuestras exclusivas y estarás siempre al día de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Dale ese clic ahora mismo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como muchos de ustedes saben, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos de los actores más queridos y reconocidos de Turquía. Han compartido pantalla en proyectos que han conquistado corazones en todo el mundo, y su química en pantalla es innegable. Ya sea en dramas románticos o en historias llenas de intriga, su conexión como compañeros de trabajo siempre ha sido algo que ha resonado con el público. Hemos visto su evolución, su profesionalidad, y sobre todo, esa chispa que hace que sus personajes cobren vida de una manera tan especial. Durante sus colaboraciones, las especulaciones sobre una posible relación fuera de los sets de filmación siempre han estado presentes, como suele ocurrir con las parejas de pantalla tan carismáticas. Y es que cuando dos personas tienen tanta conexión, es natural que los fans deseen que esa magia trascienda la ficción. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo son un delicado equilibrio entre lo profesional y lo personal, y los actores suelen ser muy reservados sobre sus vidas privadas. Por eso, cuando Serkan Ayolu decide abrirse y compartir sus pensamientos sobre Özge Gürel, y lo hace de una manera tan, digamos, reveladora, la atención se centra inmediatamente en él. La noticia que ha desatado esta sorpresa total proviene de una reciente entrevista donde Serkan, al ser preguntado sobre su compañera de reparto, Özge Gürel, lanzó unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar. No se trata de un simple comentario casual, sino de una reflexión profunda que ha dejado entrever una faceta de su relación que pocos esperaban. Durante la entrevista, Serkan fue preguntado directamente sobre cómo era trabajar con Özge y qué pensaba de ella como actriz y como persona. Y su respuesta, amigos, fue todo menos genérica. En lugar de limitarse a elogios superficiales sobre su profesionalismo, Serkan se adentró en un terreno más personal, describiendo a Özge con palabras que denotan un profundo respeto y una admiración que va más allá de la simple camaradería laboral. Lo que más ha sorprendido es la forma en que describió la conexión que siente con ella y no solo en el set. Habló de la profundidad de su entendimiento mutuo de cómo se comprenden sin necesidad de muchas palabras, algo que él considera un tesoro invaluable en cualquier relación, ya sea profesional o personal. Serkan utilizó frases como una conexión especial que rara vez se encuentra, y una persona que entiende mi lenguaje incluso cuando no hablo. Estas palabras, aunque aparentemente sencillas, tienen un peso emocional considerable. En la industria del entretenimiento, donde la competencia puede ser alta y las relaciones a menudo son transaccionales, encontrar a alguien con quien se comparta una conexión genuina y profunda es un verdadero regalo. Él parece ver a Özge no solo como una colega talentosa, sino como alguien que realmente lo comprende a un nivel más íntimo, alguien con quien puede ser él mismo sin filtros. Y aquí es donde entra la sorpresa total, Muchos esperábamos que hablara de su profesionalidad, de lo fácil que es trabajar con ella, de su talento indiscutible. Y sí, lo hizo. Pero el énfasis que puso en la conexión personal y emocional fue lo que realmente captó la atención. Describió la facilidad con la que podían comunicarse, cómo sus energías se alineaban a la perfección, y cómo esa sinergia se traducía en actuaciones aún más impactantes. Serkan no se limitó a decir que Özge es una buena actriz,
dijo que es una alma gemela profesional, si se me permite esa licencia poética, una persona con la que comparte una vibración única que enriquece su trabajo y presumiblemente su vida. La entrevista ha generado un torbellino de especulaciones. ¿Significa esto que hay algo más entre ellos? ¿Es esta admiración tan profunda que podría evolucionar hacia algo romántico? Hay que recordar que Serkan Ayolu está actualmente en una relación, lo que hace que estas declaraciones sobre Özge Gürel cobren aún más intriga. Si bien es completamente normal y saludable tener amistades y conexiones profundas con compañeros de trabajo, la forma en que Serkan se expresó, tan abierta y emotiva, ha llevado a algunos a preguntarse si hay sentimientos que van más allá de la amistad. Es importante ser cuidadosos y no sacar conclusiones precipitadas. Lo que Serkan ha revelado es la profundidad de su aprecio y respeto por Özge la calidad de su conexión humana y profesional Y eso en sí mismo es algo hermoso de presenciar. En un mundo que a menudo promueve la rivalidad, ver a dos artistas celebrar y valorar la conexión mutua es inspirador. Él ha expresado que admira la inteligencia emocional de Özge, su capacidad para empatizar, y cómo esa empatía les permite crear escenas que realmente llegan al corazón del espectador. Serkan también mencionó cómo la confianza que tienen el uno en el otro es fundamental. Sabe que puede confiar en Özge para dar lo mejor de sí misma, y ella puede confiar en él de la misma manera. Esta confianza mutua les permite explorar territorios emocionales más complejos en sus actuaciones, sabiendo que tienen un respaldo sólido. Es esa seguridad que les permite ser vulnerables en pantalla, y esa vulnerabilidad es lo que a menudo crea las actuaciones más memorables. La sorpresa total viene de la honestidad y la profundidad de estas palabras. No es común que un actor hable con tanta franqueza sobre la conexión que siente con una compañera de reparto, especialmente cuando esa compañera no es su pareja sentimental actual. Las declaraciones de Serkan sugieren que su relación con Özge Gürel es una de esas conexiones raras y preciosas que enriquecen la vida y el trabajo de ambos. Para ser honestos, cuando leímos y escuchamos estas declaraciones, nos quedamos boquiabiertos. No porque creamos que haya algo inapropiado, sino porque la sinceridad y la pasión con la que Serkan habló de Özge fueron palpables. Fue un recordatorio de que a pesar de la fama y la industria, las conexiones humanas auténticas siguen siendo lo más valioso. Él no minimizó su relación, al contrario, la elevó a un nivel de importancia que pocos anticipaban. Este tipo de revelaciones nos hacen reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Hasta qué punto la línea entre la ficción y la realidad se difumina? ¿Cómo afecta la intensidad de los personajes y las historias que interpretan a las relaciones personales de los actores? Serkan, al compartir sus pensamientos sobre Özge, nos ha dado una ventana a esa complejidad. Nos ha mostrado que más allá de los guiones y los focos, hay admiración, respeto y una profunda conexión que trasciende la pantalla. Y para quienes se preguntan sobre el estado actual de su relación personal, Serkan no dio detalles ni pistas que pudieran ser malinterpretadas. Su enfoque estuvo en la admiración profesional y la conexión humana que comparte con Özge. Es un testimonio de la madurez y la profesionalidad de Serkan Ayolu el poder expresar este tipo de sentimientos profundos sin crear malentendidos o conflictos innecesarios. En resumen, la sorpresa que ha causado Serkan Ayolu al hablar de Özge Gürel radica en la profundidad y la sinceridad de sus declaraciones Ha revelado una conexión que va más allá de la simple relación laboral, describiendo una admiración mutua y un entendimiento profundo que considera un tesoro. Ha enfatizado la confianza, la comunicación fluida y la alineación de energías que comparten, tanto en el set como presumiblemente fuera de él, aunque sin entrar en detalles personales que pudieran generar controversia. Estas palabras han confirmado lo que muchos sospechábamos, que su trabajo juntos no es solo una colaboración, sino una experiencia enriquecedora basada en un respeto genuino y una conexión humana excepcional. Y esto, mis queridos espectadores, es lo que nos encanta de nuestro canal, poder traerles estas historias, estos momentos de revelación que nos permiten ver a nuestros artistas favoritos desde una perspectiva más cercana y humana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de las sorprendentes declaraciones de Serkan Ayolu sobre Özge Gürel. ¿Qué les parecieron sus palabras? ¿Los sorprendieron tanto como a nosotros?
Dejen sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido similar, por favor, no olviden darle un buen me gusta compartirlo con sus amigos en to. Da sus redes sociales y lo más importante suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.